que le toque compartir, cada vez que vos vengas a escuchar la voz de Dios, el Espíritu Santo va a hablarte de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a las expectativas que tengas. Así que nunca pierdas las expectativas, porque no sabemos, ni siquiera somos capaces de imaginar lo que Él puede hacer en una reunión como la de hoy o en cada una de las reuniones a las que nosotros nos acercamos. Así que con expectativa, con fe, con gozo, porque el Espíritu Santo va a hablarnos al corazón. Amén. Así que no importa qué es lo que hoy estás necesitando, no importa si es sanidad en el cuerpo, si es sanidad en el alma, si es sanidad en el corazón, si es sanidad en las emociones, el Espíritu Santo tiene el poder. Y una palabra es suficiente. Recuerda esto, una palabra es suficiente. Una palabra cambia, una palabra transforma, una palabra da vida, y una palabra puede hacer que personas sin propósito, personas sin destino, puedan encontrarse con lo más maravilloso, y es el poder de su preciosa sangre vertida en nuestros corazones. Amén. Vamos a ir a Marcos capítulo 10, verso del 46 al 52. Y antes de poder leer y compartir lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón para esta noche y para este amado pueblo, yo quiero hacer una ilustración para poder introducirme. Traje esta remera porque es la única que yo tengo en casa, literalmente. Esta es la remera de Argentina. Podría haber sido de cualquiera de estas hermosas naciones de Latinoamérica que tenemos, pero traje la de Argentina, no porque nosotros hayamos sido los últimos campeones, sino porque literalmente es la única que tenía en casa. Y yo quería hacer la siguiente ilustración. Esto es una remera de fútbol. Y cuando mi equipo o mi selección juega un partido de fútbol y yo voy a verlo, en el caso de Argentina, cuando juega en el Monumental, yo me pongo esta camiseta. Y cuando yo voy y me pongo esta camiseta, lo que yo le estoy mostrando a mi selección es apoyo. Es el reconocimiento de decir, de esta forma yo vengo a alentarte. De esta forma yo vengo a mostrarte no solamente mi apoyo, sino también lo utilizo como una bandera. ¿Como una bandera para qué? Para, por medio de estos colores, vestir el estadio, y entonces esta remera se convierta en mi uniforme. En un contexto de partido de fútbol, esta remera es un uniforme. Pero si yo salgo de ese contexto y voy a otro contexto, y entonces esta misma remera yo la llevo, por ejemplo, a el segundo cajón de mi habitación, donde tengo otras remeras de fútbol, del fútbol argentino, esta remera se convierte en una remera más. Y entonces deja de ser un uniforme porque la saqué de contexto y la llevé a un contexto donde, con todas las otras remeras de fútbol que tengo, es una remera más que uso en un partido de miércoles o en un partido de juego con mis amigos. Pero si yo la saco de contexto y esta misma remera la llevo al cajón donde tengo todos los productos de limpieza y donde tengo todos mis trapos sucios, con los que limpio el piso cuando se mancha, con los que limpio la zapatilla o con los que limpio algo que se ensució, ¿en qué se convierte esta camiseta? En un trapo, en un limpiador. Pero si yo la saco de contexto y de repente alguien cumple años, de los que están esta noche acá, y me invita a su cumpleaños a comer un buen asado argentino, y yo digo, tengo que ir y tengo que llevar un regalo, no puedo llegar con las manos vacías. Y entonces me acuerdo de mi camiseta de fútbol y la envuelvo en un papel de regalo. Esta camiseta de fútbol, ¿en qué se convierte? Se convierte en un regalo. ¿Vieron cómo va la misma camiseta? Mientras va mutando y van cambiando los contextos, va teniendo un valor distinto, un valor diferente. Pero si yo agarro la camiseta y la llevo, por ejemplo, a la tienda oficial de la Argentina, a donde se venden todos los productos oficiales de mi selección, esta camiseta se convierte en un objetivo de mercado. Y entonces ahora pasa a tener valor. Y si yo quiero tener esta camiseta, tengo que pagar algunos cuantos pesos argentinos para poder llevarme esta camiseta y poder utilizarla. Pero si yo esta misma camiseta, en vez de llevarla a, en este caso, el lugar donde se vende la camiseta argentina, el producto de valor, la llevo al Salón de la Fama. Escucha, al Salón de la Fama, donde están todas las camisetas argentinas, de los grandes jugadores, donde está la Copa del Mundo y tantas cosas que Argentina logró, esta camiseta se convierte en historia. Y entonces su valor pasa a ser incalculable. No tiene valor, no tiene precio. ¿Por qué? Porque es historia. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Porque de una forma similar, el mundo en el que nosotros vivimos está rodeado de diferentes contextos. Contextos que le quitan el valor a las personas, contextos de muerte, contextos de dolor, contextos de frustración, contextos de amargura, contextos de violencia, contextos de falta de perdón. Y que sin darnos cuenta nosotros muchas veces empezamos a caminar en esos contextos y salimos del contexto que Él pensó y que Él diseñó para nosotros. Salimos del plan que Él un día imaginó y pensó para vos y para mí. Y por estar rodeado en esos contextos de tristeza y de amargura, nos vamos quedando al costado del camino, perdiéndonos la gran oportunidad de ver el cielo abierto para cada una de las cosas que nosotros queremos y necesitamos de parte de Él.
Pero hay lugares y personas que le devuelven el valor a las personas. Hay personas, como por ejemplo la que está al lado tuyo, mirá el que está al lado tuyo, sonreíle, mostrarle tus dientes y fíjate cómo esa persona le devuelve el valor a la gente. Imagínate llegar un sábado, llegar un domingo o llegar un jueves a la iglesia, dolido, triste, amargo, y ver a esa persona con esa cara, con esa sonrisa, llegar a la iglesia. ¿No le devuelve el valor? ¿No te devuelve la alegría? Y de repente nos encontramos con lugares que nos devuelven el valor. Por ejemplo, la iglesia. Mirá la iglesia de Cristo. Mirá la gente que nos rodea. La iglesia es un lugar que le devuelve el valor a las personas. La iglesia es un lugar que no solamente nos restaura, no es solamente un lugar que nos da oportunidades, sino que es un lugar que nos hace dar cuenta a nosotros cuán importantes somos. Y entonces cuando yo voy a las Escrituras y veo la vida de nuestro Maestro, la vida de nuestro Jesús, me doy cuenta de que Jesús siempre tuvo una intención. Siempre tuvo una intención. Vos fijate que Jesús veía la necesidad y no se quedaba inerte a la necesidad. No se quedaba con brazos cruzados. Fíjate que en más de una oportunidad dice que teniendo compasión iba y sanaba. Teniendo compasión iba y entonces de repente personas que eran oprimidas recibían libertad. ¿Por qué? Porque Jesús era una persona que se interesaba en agarrar contextos equivocados, como muchas veces nosotros vivimos y tenemos, contextos como los que llegamos acá a la iglesia, contextos de depresión, contextos de drogadicción, contextos de alcoholismo. Veníamos de lugares quizás donde habíamos perdido la paz, donde habíamos perdido la familia y de repente nos encontramos con ese mismo Jesús. Porque quiero recordarte algo, Jesús fue el mismo ayer, es el mismo hoy y va a ser el mismo siempre. Y no solamente eso, el mismo poder que tuvo ayer es el mismo poder que tiene hoy y es el mismo poder que va a tener mañana. Y entonces, como Él tuvo siempre una intención, y era ver la necesidad y actuar en la necesidad, Él hoy sigue teniendo la misma intención. Ver los contextos que muchas veces nos rodean y nos quiere sacar de esos lugares que muchas veces nos dejan marginados y junto al camino y nos quieren de vuelta poner en la brecha. De vuelta nos quieren poner en el propósito. Por eso Marcos capítulo 10, del verso 46 al verso 52, nos va a regalar quizás para mí una de las enseñanzas más maravillosas. Es una historia de fe. ¿Por qué? Porque nuestras actitudes de fe, nuestras actitudes que nosotros tenemos frente a las circunstancias y tormentas que muchas veces nos rodean, van a provocar que el cielo se abra. Escucha, tu actitud de fe va a provocar que el cielo se abra. Y Marcos capítulo 10, del verso 42 al verso 56, es la vida de un hombre que entendió y que comprendió los principios que hoy quiero yo enseñarte y quiero que guardes en el corazón. Los principios que tenemos que aplicar para salir de contextos de dolor, de contextos de oscuridad y poder entrar a un contexto de cielos abiertos, a un contexto de favor, a un contexto de perdón y a un contexto de propósito. Marcos capítulo 10 del verso 46 al 52. Lo leemos. Dice lo siguiente. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos, una gran multitud los esperaba. Y Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba junto al camino. ¿Seguimos? ¿Qué estaba haciendo Bartimeo? Bartimeo estaba mendigando. Verso 47. Y entonces oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y comenzó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que él se callase. Pero ¿qué hacía Bartimeo? Clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, lo mandó a llamar. Y entonces lo llamaron al ciego. Y entonces los mismos que los callaron, ¿ahora qué le decían? Ten confianza, ten ánimo, levántate porque Él te llama. Él entonces, arrojando su capa, verso 50, se levantó y vino Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga? Y el ciego, ¿qué le dijo? Simple: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete porque tu fe te ha salvado. Entonces enseguida recobró la vista. ¿Y qué hizo Bartimeo? ¿Volvió junto al camino? ¿Volvió a mendigar? ¿Volvió al contexto de oscuridad del que había salido? No, dice que automáticamente, después de haber recibido su milagro, empezó a seguirlo a Jesús. A mí me encanta porque la historia de Bartimeo es un principio, porque es un principio en un contexto de dolor, en un contexto en el que él había estado toda la vida. Fíjate que el contexto lo dice el verso 46, de mendigo, literalmente mendigando. ¿Y cómo termina en el verso 52? Con un Bartimeo que recibe su milagro, con un Bartimeo sano, pero con un Bartimeo que por medio de esa acción de fe lo llevó a salir del lugar en el que estaba y lo llevó a seguir a Jesús. Por eso, esto, una de las cosas que me enseña es que no importa cómo empezamos, que no importa cómo llegamos. Quizás llegaste con poquitas cosas en la mano.
Quizás llegaste y le dijiste, no tengo nada para ofrecerte, no tengo para darte nada. Quizás llegaste como ese niño simple que dijo, tengo algunos panes y algunos peces en mi mano. No sé si sirve de algo, pero lo que tengo acá te lo doy. Y entonces de repente de esos algunos peces y algunos panes se provoca una gran multiplicación. No importa cómo llegaste, no importa cómo empezaste. Lo que importa es lo que el Espíritu Santo va a hacer en tu vida, en tu casa, en tu familia y a través de ti. Quizás no es nada hoy, pero en las manos de Él se multiplica. Primer principio, verso 46. Bartimeo va a hacer algo que muchas veces nosotros como cristianos y como hijos de Dios nos olvidamos y no hacemos. Porque cuando nosotros nos encontramos en contextos de oscuridad, nos encontramos junto al camino, creemos que ese es el lugar en el que nosotros tenemos que estar. Creemos que es el lugar que nosotros nos merecemos. A veces estamos en un contexto de depresión, a veces estamos en un contexto de angustia, a veces estamos lidiando y luchando con problemas matrimoniales, con los hijos, luchamos con una economía que no se revierte, luchamos con un negocio que no crece, y entonces creemos que ese es el lugar que nosotros nos merecemos. Y entonces de repente nos encontramos con un Bartimeo que se dio cuenta de que ese no era el lugar en el que él quería estar, y entonces él va a tomar una actitud de fe. Y entonces, ¿qué va a hacer Bartimeo? Bartimeo va a cambiar de plan, Bartimeo va a cambiar de estrategia. Por eso, ¿sabés por qué muchas veces no funcionan las cosas que nosotros hacemos? ¿Sabés por qué muchas veces nos encontramos con que le pedimos cosas a Dios y no pasan absolutamente nada? Porque seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos antes. Porque seguimos utilizando los mismos planes. Bartimeo, cuando de repente escucha que Jesús está entrando, dice, si yo me quedo acá sentado junto al camino, el maestro que está entrando por la puerta de Jericó no me va a escuchar. Entonces, tengo dos opciones. O me quedo acá tirado esperando que algo pase, esperando que algo suceda, o me pongo en pie y empiezo a hacer yo que las cosas empiecen a suceder. Una vez mi suegro me dijo algo. Me había pedido algo y yo fui y no lo pude hacer de manera completa. Lo había hecho a medias. Y si hay algo que le podés hacer a mi suegro y le puede molestar toda la vida, es hacer las cosas a media. De repente que te pida, Santi, podés hacer esto y vayas y lo hagas a la mitad. Y entonces como yo lo había hecho a la mitad, me dice, yo te voy a dar una enseñanza, me dice, Santi. Porque sos mi hijo y porque te amo, dice. Y entonces me dijo, un líder, me dijo, hace que las cosas sucedan. Escúchame, un líder hace que las cosas sucedan. Y entonces a partir de ese momento me dijo, cuando te pida algo, no me vengas con un lo hice a media. Cuando te pida algo, vení y vení con la tarea terminada. Porque nosotros, cuando nos encontramos con el poder de Jesús, cuando nos encontramos con el poder de la cruz, vamos a hacer que cosas que parecían imposibles se conviertan en posibles. Vamos a hacer que cosas que parecían que estaban estancadas en el nombre de Jesús empiecen a fluir, empiecen a correr. ¿Y eso sabés cuándo pasa? Eso pasa cuando nosotros salimos de junto al camino y nos volvemos a poner en la brecha. Lo primero que hace Bartimeo es salir de junto al camino. Sale de ese lugar de oscuridad. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar de plan. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar de estrategia. A veces nosotros hacemos las cosas a media y lo dejamos a Dios en nuestra vida media. Yo te quiero en parte de mi vida, pero no te quiero en la economía. Yo te quiero en mi necesidad, yo te quiero en mi tormenta, pero de repente cuando me hablas de compromiso y no sé si estoy dispuesto a dártelo todo. A veces nos encontramos con un Jesús queriendo entrar a lo más profundo del corazón y le decimos, hasta acá llega. Hasta acá llegá porque acá me dañaron, me lastimaron, me hirieron, porque acá me pasó esto, acá me pasó lo otro, porque no estoy dispuesto a darte mis pensamientos, no estoy dispuesto a darte estas cosas que quizás hoy me están atormentando. Y nos encontramos con un Jesús que quiere entrar a nuestra barca, con un Jesús que quiere entrar a nuestra vida, pero de repente nosotros lo dejamos ahí. Lo dejamos llegar hasta una parte de nuestro corazón y no lo dejamos trabajar. ¿Qué hace Bartimeo? Bartimeo cambia de plan, cambia de estrategia. Y entonces automáticamente el que estaba junto al camino empieza a gritar, Jesús, hijo de David, te pido que tengas misericordia de mí. Y entonces la multitud que estaba alrededor de él lo empezó a callar. ¡Shh! Bartimeo, callate. Bartimeo, silencio. Hay muchos que también quieren un milagro. Hay muchos que quizás tienen algo más importante que vos. Sos un mendigo. Tu lugar está ahí, está junto al camino. Y de repente Bartimeo escuchaba todas esas palabras. Pero Bartimeo, ¿qué hace? Bartimeo agarra y empieza a gritar con más vehemencia, con más fuerza. Jesús, hijo de David, te pido que tengas misericordia de mí. Y a mí me encanta la frase que dice Bartimeo. Porque Bartimeo tranquilamente podría haber dicho, maestro, yo te pido que me sanes. Bartimeo tranquilamente podría haber dicho, Jesús, yo sé que estás entrando porque escucho tus pasos. Porque escucho el alboroto de la gente, porque sé que estás entrando a la ciudad. Te pido que tengas compasión. Pero me dice algo la Biblia, y lo relata Marcos de una manera tan profunda, porque es el punto de vista del evangelista en primera plana. Dice que la palabra de Bartimeo era hijo de David.
Y entonces cuando yo voy a ver la palabra hijo de David, la palabra hijo de David es un reconocimiento absoluto. Es una expresión mesiánica. Es la expresión de alguien que está reconociendo que el que está entrando por esa ciudad no solamente puede sanarlo de la enfermedad que él tiene, sino que el que está entrando por esa ciudad tiene el poder para poder sanar al mundo. Lo que está reconociendo Bartimeo es, yo estoy reconociendo de manera absoluta que el que está entrando ahí es el Cristo. Es el que tiene el poder para salvar a la humanidad. Una expresión absoluta de reconocimiento la vemos unos capítulos antes, cuando de repente Jesús está con sus discípulos, en la intimidad, en la casa, y les va a hacer una pregunta. Les va a decir, ¿quiénes dicen los que están afuera que yo soy? Y entonces nadie decía nada, tenían miedo, tenían temor, pero de repente empiezan a hablar y dicen, algunos dicen que eres alguno de los profetas, algunos dicen que eres Elías. Y entonces Jesús va a replicar la pregunta y va a hacer una pregunta más profunda. Perfecto. ¿Y ustedes? Ya ustedes me dijeron quién soy para los que están afuera, pero para ustedes que conviven conmigo, para ustedes que viven, para ustedes que vieron tantas cosas poderosas pasar y suceder, ¿para ustedes quién soy? Y tampoco nadie decía nada. Y de repente Pedro se levanta y entonces va a tener una expresión de reconocimiento absoluto. ¿Tú eres quién? Tú eres el Cristo, eres el Hijo de Dios. Y entonces de repente, ¿qué le dice Jesús? No te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Primer expresión de reconocimiento absoluto. Pero en la intimidad, cuando nadie estaba. Pero Bartimeo lo hace delante de la multitud. A Bartimeo no le importa nada. Bartimeo era argentino. Bartimeo dice, hijo de David, reconozco que sos el Mesías, te pido que tengas misericordia de mí. Por eso la gente lo callaba. La gente lo callaba porque Bartimeo estaba reconociendo que el que entraba ahí tenía el poder para poder cambiarlo todo. El que está en esta noche en esta casa es el que tiene el poder para cambiarlo todo. El que está en esta noche en esta casa es el que tiene el poder para romper cadenas, para traer libertad, para sanar enfermos, para sanar corazones que están heridos. Él es el que tiene el poder. Y cuando nosotros le damos nuestro reconocimiento absoluto, y reconocimiento es absoluto, es todo, todo. No es entregarle una parte de mi vida. A veces queremos negociar con Dios, ¿viste? Queremos negociar, como recién decía el pastor en la ofrenda. Queremos negociar con Él. Y entonces le decimos, yo te doy esto, pero vos dame lo otro. Y cada vez que nosotros queramos negociar con Dios vamos a perder. Vamos a perder. ¿Sabes por qué? Porque nada de lo que nosotros le podamos dar va a bastar, va a alcanzar. Pero cuando nosotros lo reconocemos, escuchá, lo reconocemos en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestras emociones, cuando lo reconocemos en nuestra economía, cuando lo reconocemos en nuestro negocio, cuando lo hacemos parte, escúchame, parte de nuestra vida, algo poderoso empieza a pasar, algo poderoso empieza a suceder. Y Bartimeo va a reconocerlo de forma absoluta. Y entonces de ahí el segundo principio, porque Bartimeo no se queda con los brazos cruzados. Ah, ¿vos querés que me calle? Le dice, yo voy a gritar más fuerte. ¿Vos querés que yo me quede en silencio? Ok, ahora vas a escuchar como grito, dice Bartimeo. Y empezó, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quiero decirte con esto? Que así como Bartimeo en el versículo 48, va a haber muchos, escúchame, no pocos, no algunos, va a haber muchos que van a querer callar tu actitud de fe. Va a haber muchos que cuando vos grites, que cuando vos le pidas, que cuando vos clames, va a haber muchos que cuando vos le digas, yo tengo un sueño grande, yo tengo un propósito grande, yo tengo un llamado grande de parte de Dios, van a querer callarte, van a querer que guardes silencio. Pero cuando se levanten en contra tuyo y quieran callarte y quieran que guardes silencio, ¿qué vas a hacer, iglesia? ¿Qué vas a hacer? Vas a gritar más fuerte. Ah, ¿querés que me calle? Yo sé que el que me llamó tiene el poder y tiene el recurso para proveerme de todas las cosas. Yo sé que el que me llamó tiene el poder y el recurso para hacer lo que con mi mano no puedo. Ah, ¿querés que me calle? Yo voy a gritar más fuerte. Las actitudes de fe, escúchame, las actitudes de fe que tenemos los hijos de Dios, ¿sabés qué van a provocar? Que la atención de Jesús se ponga sobre nosotros. Fíjate que cuando alguien llamó la atención de Jesús, no pasó desapercibido. Zaqueo arriba del árbol. Acá estoy, Jesús. Zaqueo, bajá, voy a entrar a tu casa. La fe del centurión. Jesús, sé que vos podés declarar la palabra y con la palabra es suficiente. Bueno, voy a tu casa, le dice a Jesús. Están los evangelios. ¿Y qué le dice el centurión? No, Jesús. No vengas a mi casa porque no soy digno. No soy digno. Acordate que el centurión era romano. Andás a ver qué había en la casa del centurión. Andás a ver qué ídolos tenía. Andás a ver qué problemas tenía el centurión. Pero había algo que el centurión tenía, fe. Y entonces cuando le dice, yo sé que vos podés declarar la palabra y es suficiente.
Soy hombre que está bajo autoridad. Soy hombre que tiene gente bajo autoridad. Soy un hombre que le dice a los que están bajo su autoridad que vayan y lo van a hacer. Y como sé el poder que opera en la autoridad, sé que vos sos un hombre de autoridad, le dice a Jesús. Y que vas a declarar la palabra. Y que mi siervo, por más que esté a muchos kilómetros de acá, él va a recibir el milagro. Cuando nosotros creemos en el poder de la palabra, no importa dónde se declare la palabra, no importa dónde se diga la palabra, no importa que esté en este país o que esté a cientos de kilómetros de acá, la palabra tiene poder. La palabra no puede quedar encapsulada. Estábamos en Argentina una semana antes de venirnos, una semana de culto de milagro habíamos hecho. Y entonces toda la semana veníamos, orábamos y declarábamos que cosas poderosas iban a pasar. Y en uno de los altares de esa semana, del día miércoles, llamamos y dijimos esto: la palabra tiene poder, la palabra no se limita, la palabra no se encapsula. Por eso quizás el milagro no es para vos, pero el milagro es para alguien de tu casa, el milagro es para alguien de tu familia. Así que vení con fe y escuchá porque esto es lo poderoso. Esto es lo que hace Dios. Esto es lo que pasa cuando nosotros declaramos que los cielos se abren. Esto es lo que pasa cuando nosotros declaramos que esa palabra no queda limitada, no queda encapsulada. Pasa una mujer al altar, llama a su hija por teléfono, por su celular. Y nosotros estábamos declarando milagros, estábamos declarando que en el nombre de Jesús las personas eran sanas. Empezamos a orar por el cáncer para que se secara. Empezamos a orar para que personas que estaban quizás oprimidas puedan tener libertad. Y de repente la mujer llama a la hija. Al otro día viene la mujer y dice: yo quiero testificar, pastor. Y entonces le decimos: ¿qué querés testificar? Contanos. Y entonces dice: ayer ustedes dijeron que la palabra tenía poder. Y que la palabra podía viajar. Y que si nosotros declaramos la palabra, así como pasó con el siervo del centurión, podía pasar con nuestros hijos. Y mi hija tiene cáncer. Tenía cáncer, dice. Porque ayer, cuando yo la llamé, le dije: hija, yo creo en el poder de la palabra. Y me dijo: yo también, mamá. Entonces vamos a orar y vamos a declarar que el cáncer se seca, dijo la mamá. Y estaba con el celular abierto en ese altar de poder, en ese altar de milagros. Y entonces de repente la mujer dice: yo creo que Dios me puede sanar. La mujer, no lo dije recién, vive en Nueva York. Nueva York. A más de 10.000 kilómetros de nuestra ciudad. A más de 10.000 kilómetros de Argentina. Y entonces agarra y al otro día va y le dice a la doctora: doctora, yo quiero que me repita los estudios, porque yo sé que Dios me sanó. Y le dice la doctora: es imposible. Tengo acá todos los estudios ya probados para empezar la quimioterapia, le dice. Cáncer de mama tenía. Doctora, necesito que por favor me haga un estudio más. Y entonces va y le hace una tomografía. Y cuando le hace la tomografía, la doctora dice: esto es imposible, dice. Es imposible. Yo tengo acá el resultado donde vos tenés cáncer y tengo acá un resultado donde no tenés nada. Vamos a repetir el estudio, le dice. Vamos a hacerlo de vuelta. Y van a hacer el estudio de vuelta en otro laboratorio. ¿Y qué pasó? ¿El cáncer estaba? ¿El cáncer estaba? No, el cáncer no estaba, porque la palabra tiene poder, porque la palabra no queda encapsulada. Y cuando hay alguien, escúchame, cuando hay alguien que le cree, cosas poderosas pasan. Por eso no importa qué es lo que te está pasando hoy, esa palabra tiene poder. Él es el mismo hoy, fue el mismo ayer y va a ser el mismo siempre. Así que no importa si el milagro no es para vos. Hoy estás en este lugar y en este jueves de rompimiento también se van a romper la cadena para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos, para tu familia, para tus hermanos, para tus hermanas. Porque la palabra sigue transformando vidas. Siempre va a haber gente que va a querer callarte, siempre. Siempre va a haber gente que no va a estar contenta con lo que Dios te dé. Vas a ser tan, pero tan bendecido. Vamos de vuelta. Vas a ser tan, pero tan bendecido, tan bendecida, que la gente no va a poder creer y la gente va a querer callar tu voz. Dice que estaban la envidia y la avaricia caminando juntas. Iban caminando juntas, la envidia y la avaricia. Iban charlando y entonces se encuentran en el camino con una lámpara. ¿Vieron tipo el genio Aladino de Disney? Y entonces de repente sale el genio y le dice a la envidia y la avaricia: les voy a cumplir un deseo, dice. Un deseo. Y entonces estaban contentas y dice: ok. Y entonces dice el genio: pero hay un concepto que tienen que ustedes tener claro. Al que pida primero, al que no pida al segundo le voy a dar el doble. Ejemplo, si uno pide $1.000.000, yo se lo voy a dar, pero al segundo le voy a dar $2 millones. Y entonces se quedaron ahí, escuchando la envidia y la avaricia. La avaricia se frota las manos y dice: es mi oportunidad. Porque soy la avaricia y como soy la avaricia quiero todo para mí, dice. La envidia agarra, frunce el ceño y dice: no puedo pedir primero. Porque si yo llego a pedir primero, la avaricia va a tener el doble. Y si la avaricia tiene el doble, eso a mí me va a dar mucha envidia, dice.
Y entonces se quedaron calladas. Pasó 1 hora, 2, 3, 4. El genio ya se ponía impaciente. Hasta que la envidia agarra, levanta la mano y dice, yo voy a pedir un deseo, dice. La avaricia se frotó las manos de vuelta y dijo, esta es mi oportunidad. Voy a tener el doble, dijo. Y entonces el genio le dijo, al fin, le dice. Bueno, envidia, ¿qué querés que haga? La envidia se quedó callada por 1 minuto y después de 1 minuto dice, quiero que me saques un ojo, dice. Y entonces la avaricia se quedó ciega. ¿Qué quiero decirte con esto? Que va a haber gente que va a estar dispuesta a sacrificarse, escúchame, va a haber gente que va a estar dispuesta a sacrificarse con tal de que a vos te vaya peor. Va a haber gente que va a estar a tu lado mientras vos tengas menos que ellos. Va a haber gente que va a estar a tu lado mientras vos sigas siendo quizás consecuente a su necesidad, a lo que ellos esperan y a lo que ellos necesitan de vos. Va a haber gente que no se va a poner contenta con lo que Dios haga, con lo que Dios te diga. Va a haber gente que cuando Dios te levante va a ponerse fea, va a ponerse mala, va a ponerse tediosa. Va a haber gente que cuando Dios te prospere y te bendiga y te saque de tierra de tristeza, de pobreza a tierra de bendición, va a querer callarte como lo quería callar esa multitud a Bartimeo. Pero ¿saben qué hacía Bartimeo? Bartimeo seguía clamando, Bartimeo seguía gritando. Hay temporadas, iglesia, de poda, hay temporadas de poda que son beneficiosas para nosotros. Las temporadas de poda a veces nos gustan. Las temporadas de poda a veces son un poquitito duras, un poquitito difíciles porque pareciera que Dios arranca, pareciera que Dios rompe, pareciera que Dios quita. Pero ¿sabés qué? Cuando nosotros entendemos y comprendemos que las temporadas de poda en realidad no son para que nosotros perdamos, sino que son la preparación, son la antesala para una cosecha abundante, entonces nuestra perspectiva cambia. Hace algunos años atrás estaba en Argentina y me llama mi suegro y me dice, Santi, vení a casa porque yo me tengo que ir y viene el jardinero a arreglar el jardín, dice. Y mi suegro tiene un limonero hermoso, hermoso, lleno de limones, 4 estaciones. Y entonces cuando yo llego no estaba nadie y el jardinero me dice, bueno, yo voy a empezar a cortar las plantas y voy a podar el limonero, dice. Y yo como no tengo ni idea de jardinería, o sea, para mí era todo lo mismo, le digo, sí, tranquilo, haz lo que quieras. Y me acuerdo que me senté y me puse a hacer cualquier otra cosa. Ni le presté atención al jardinero, pasó 1 hora, 1 hora y media y ni siquiera había salido al patio. En una de esos, hacía calor, le preparo un vaso de agua fría con hielo y se la llevo al jardinero y cuando estoy saliendo veo el limonero. Y cuando veo el limonero se me cae el vaso de agua. Digo, no. Y lo miro al jardinero, Walter se llama. Le digo, ¿qué hiciste, Walter? Mataste al limonero, le digo. Y ahora me va a matar mi suegro a mí, le dije. ¿Vos sabés lo que significa este limonero para Alberto? Le digo. Y entonces agarra y me dice, tranquilo, Santi. Tranquilo vos, yo no estoy tranquilo, le digo. Y entonces agarra y dice, lo podé. Sí, no lo podaste, lo mataste, mirá, era hermoso recién y ahora está todo flaquito, no tiene nada. Tranquilo, me dice. Esperá 2 o 3 meses, que cuando llegue la temporada de dar fruto, este limonero va a dar el doble de lo que dio la temporada anterior. Vos decís, le digo, tranquilo, me dice. Bueno, decímelo, anotámelo porque se lo tengo que decir a mi suegro, eso le digo. Pasaron 2 meses. Y después de que pasaron esos 2 meses, ¿sabés qué pasó con el limonero? El limonero dio una cosecha sobreabundante. Y entonces lo miro a mi suegro y le digo, ¿viste que te dije? Le dije que iba a dar limones. Así pasa con nuestra vida. Hay temporadas de poda. Hay temporadas donde pareciera que caminamos solos. Hay temporadas donde pareciera de que el cielo se cerró. Hay temporadas donde parecieran que estamos caminando en una temporada de tormenta y que solamente hay silencio. Tocamos la puerta de la barca y Jesús no aparece. Clamamos, oramos y pareciera que nuestras oraciones no llegan ni siquiera a primera fila, a primera instancia. Y le decimos, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Y a veces nosotros nos damos cuenta de que es la antesala a una poda para una cosecha abundante. No sé qué es lo que te está pasando, pero sí declaro una cosa, iglesia, que la cosecha abundante viene sobre tu vida, tu casa y tu familia. Tus actitudes de fe van a cambiar la ecuación. Son esas actitudes de fe las que van a determinar cuán lejos vas a llegar o cuán cerca te vas a quedar. ¿Saben cuál es la diferencia entre los que alcanzan éxito y los que se quedan al costado del camino? Las acciones y las actitudes de fe. Son esas cosas las que terminan valiendo en el reino de los cielos. Son las actitudes de fe. Las palabras se las lleva el viento.
Las palabras, hoy podemos decirle a Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, y salir de acá y seguir pecando. Le decimos a Jesús, te entrego mis pensamientos, y salir de acá y seguir envuelto en las mismas tentaciones, en los mismos vicios. Salir de acá y decirle, te entrego todo de mi vida, y de repente pasa una semana, 2 semanas, y te peleaste con tu esposo, te peleaste con tu esposa, y otra vez volvió a florear el viejo hombre, la vieja mujer. Las palabras se las lleva el viento, se las lleva el viento. Pero tus acciones, escúchame, tus acciones son las que terminan marcando, y tus acciones son las que terminan determinando cuán lejos vas a llevar vos. Son nuestras actitudes de fe las que van a terminar cambiando la ecuación. Hay momentos donde si no son por nuestras actitudes de fe que saltamos y empezamos a nadar en lo sobrenatural, Él va a provocar, escúchame, Él va a provocar tormentas. En realidad no son tormentas, son oportunidades de fe vestidas de tormenta para llevarnos al abismo, y entonces que nosotros nos tiremos y entonces nos lancemos. Estoy terminando. Había un gordito y un flaquito hace muchos años en mi barrio, y como no había plata, íbamos a la pileta pública, a la pileta que iban todos, ¿no? Y había 3 trampolines, un trampolín de 3 metros, uno de 4 y uno de 5. El flaquito se levanta y dice, hoy me levanté con ganas de tirarme del trampolín de 5 metros, ya me tiré de 3 y no fue un gran desafío, así que voy a ir por un desafío nuevo, dice. Se sube, llega a la orilla, y cuando está a punto de tirarse, se llena de miedo, se llena de temor. Y entonces que agarra y dice, mejor me voy, bajo, me voy al de 3, que ya me tiré, ya lo conquisté, así que no va a ser un desafío nuevo. Y después en otra oportunidad vengo y me tiro de este. Quizás la próxima temporada. Y cuando se da vuelta para irse, ¿quién estaba atrás de él? Estaba el gordito. El gordito que lo cargó durante toda la temporada en el colegio. El gordito que le pegó, que le hizo bullying. Estaba ahí. Y estaba así. Se le reía. Y entonces agarra y le dice, ¿qué vas a hacer? Le dice. Y le dice, no, me voy a ir. La verdad que me iba a tirar, pero prefiero no tirarme hoy. No es que tenga miedo, le dice, pero te dejo tirar a vos, le dice. Y entonces el gordito le dice, no, 2 opciones. O te tirás, o yo a la cuenta de 10 te empujo y te tiro, le dice. Y entonces el gordito empieza, 1, 2, 3. Y entonces el flaquito estaba ahí, ¿qué hago? ¿Me tiro pero tengo miedo? ¿No me tiro y me va a empujar? Si me paro de mano y me quiero pelear, me va a ganar y me va a empujar igual, dice. Y entonces empezó, 4, 3, 2. Y entonces el flaquito se tira, cierra los ojos y se tira. Hay momentos donde si nosotros no nos tiramos y empezamos a nadar en lo sobrenatural de Dios, Dios va a preparar gorditos espirituales que vengan, que nos visiten y que nos digan, ¿no te tirás? Entonces te empujo yo, porque en lo sobrenatural, porque en las aguas profundas, es en ese lugar donde las cosas empiezan a pasar, donde las cosas empiezan a suceder, es en ese lugar donde ves el cielo abierto, es en ese lugar donde los milagros ocurren, donde las sanidades suceden, donde los hijos cambian, donde los matrimonios son renovados y son restaurados, en las aguas profundas. Dejemos de chispotear y chaporrotear en las aguas de los tobillos. Ya está. ¿Cuántos años más vas a tener en el mismo lugar? ¿Cuántos años más sin desafíos? Dios quiere llevarnos al próximo nivel. Dios quiere llevarnos a lo sobrenatural. No quiere que sigamos viviendo circunstancias superficiales. Quiere llevarte a lo profundo. Quiere revelarte las verdades del reino de los cielos. Pero para eso tenemos que nadar, para eso tenemos que saltar. Para eso tenemos que salir de los contextos como los de Bartimeo, de oscuridad, de dolor, de sufrimiento, de malos pensamientos, y entrar a un lugar nuevo. Salir de junto al camino y entrar de vuelta al camino. Hay muchos que quizás están en esta noche y dicen, hace tiempo que yo no estoy junto al camino, Santi. Hace tiempo que perdí el fuego, hace tiempo que perdí la pasión, hace tiempo que dejé de servir a Dios con todas mis fuerzas. Me acuerdo cuando recién llegué, me acuerdo del primer amor. ¡Wow! No había hora, no pasaba momento, no pasaba instante en donde yo vaya y le entregue todo a Jesús. Le entregue mi vida. Pero de repente pasó el tiempo y nos quedamos como Bartimeo junto al camino. Nos quedamos ahí mendigando, esperando que algo pase, esperando que algo suceda. Y de repente empezaron a pasar los años y nos quedamos ahí, nos quedamos estancados. Pero en el nombre de Jesús, en este jueves de rompimiento, Él quiere que el cielo se abra, Él quiere que las cosas cambien, Él quiere devolvernos el fuego, Él quiere devolvernos la pasión, Él quiere devolvernos al servicio, Él quiere devolvernos y avivar la llama del don del fuego que está dentro de nosotros. Jesús termina y le dice a Bartimeo, ¿qué querés que haga, Bartimeo? ¿Qué querés que haga? Dale, Bartimeo, ponele nombre y apellido a tu milagro. ¿Y qué hace Bartimeo? Bartimeo tiene una respuesta pronta, tiene una respuesta rápida.
escúchame y guarda este principio en el corazón. Para salir de los contextos de oscuridad, cuando Él venga y nos pregunte qué es lo que nosotros necesitamos, vamos a tener que tener una respuesta rápida, una respuesta pronta. ¿Qué querés que haga? Ay, no sé, no me esperaba que me visites hoy. Ay, no me esperaba que vengas hoy y me digas qué era lo que yo necesitaba. Bartimeo tenía una respuesta pronta, una respuesta rápida. ¿Qué querés que haga, Bartimeo? Ya sé qué quiero que hagas, maestro. Quiero recobrar la vista. Quiero ver. Quiero ver a los que me quisieron callar. Quiero ver a los que me decían con tanta fuerza que vos no ibas a visitarme, que vos no ibas a mirarme. Quiero mirarlos y decirlo, ¿vieron? ¿Vieron que la fe es suficiente? ¿Qué querés que haga, Bartimeo? Quiero recibir la vista, Jesús. Simple. Quiero ver el sol. Quiero ver el cielo. Quiero que mis ojos se abran. Quiero que mis ojos se abran. Quizás hay muchos que están en este lugar, que pueden ver bien, pero que tienen vendas espirituales, que están enceguecidos, que están como el criado del profeta, que están como el criado de Eliseo. No ven. ¡Hey, tranquilo!, le dice Eliseo al criado. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. ¡No! Son más los que están con nosotros que los que están con ellos, le dice. Y hace una pequeña oración pero poderosa. ¿Qué dice Eliseo? Yo oro, Jehová, y te pido que se caigan sus vendas, que abra sus ojos. Y entonces automáticamente los ojos del criado se abren. Y entonces ve lo que pasa allá arriba. Y se da cuenta de que son más los que están ahí arriba, esperando a salir a su defensa, que los que estaban ahí abajo buscando atemorizarlos. Cuando se abran nuestros ojos, cuando seamos capaces de darnos cuenta que son más los que están con nosotros que los que están con ellos, cuando se abran nuestros ojos y nuestras vendas se caigan, en el nombre de Jesús, vamos a empezar a ver lo poderoso, lo sobrenatural, y vamos a empezar a ver el cielo abierto. ¡Es para todos! ¡Es para todos! ¡Ay, no, Santi, es que no! Si supieras quién soy, si supieras lo que hice, si supieras de dónde vengo, ¿y vos qué te crees? ¿Que Él va a hacer acepción de personas? ¿Vos qué te crees? ¿Que Él se va a escandalizar? ¿Vos qué te crees? ¿Que Él va a agarrar y va a decirte, no, es imposible que lo haga con vos? Es para todos. Es para todos. ¿Qué querés que haga?, le dijo Bartimeo. Y siento que el mismo que le dijo a Bartimeo, ¿qué querés que hagas? En esa tarde, en esa mañana, donde Él necesitaba un milagro, es el mismo que está acá, en este juego de rompimiento, preguntándote a vos, iglesia, ¿qué querés que haga? ¿En tu casa, en tu familia, en tu negocio? ¿A dónde querés que ponga mi mano? ¿A dónde querés que opere? ¿En el cuerpo? Hay una enfermedad que no te está dejando vivir, que no te está dejando servirme. Hay una enfermedad que te está sacando la fe, que te está sacando la esperanza. ¿Dónde querés que te sanen? ¿Las emociones? ¿Que hay falta de perdón? ¿Que hay rencor, resentimiento? ¿En dónde querés que actúe? ¿En tu depresión? ¿En tu ansiedad? ¿En tu pánico? ¿En dónde querés que actúe? ¿En tu falta de compromiso? El mismo que fue ayer es el mismo hoy y va a ser el mismo siempre. Y es el mismo que en esta noche te dice, iglesia, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? Yo quiero que te pongas de pie. Le dice Bartimeo, tu fe te salva. Porque Él primero salva y después sana. Él primero salva y después sana. Si estás acá es porque Él ya te salvó. Él ya te salvó. Entonces, si Él te salvó, ahora Él te puede sanar. Él nunca va a hacer las cosas a media. Nunca. Él nunca va a hacer las cosas a la mitad. Lo que Él empieza lo termina. Lo que Él empezó lo va a terminar. Lo que Él dijo que iba a hacer con vos, con tu casa y con tu familia lo va a terminar. Él no es hijo de hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que si Él dijo que ibas a servir a Dios, si Él dijo que te iba a usar, si Él dijo que iba a usar a tus hijos, si Él dijo que iba a usar tu casa, si Él dijo que tu familia iba a llegar y iba a servirlo, entonces créele. Levantá tus manos al cielo, levantá tus manos al cielo. Ahora, Espíritu Santo, ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy cadenas se van a romper y conforme a tu fe va a ser hecho. Conforme a tu fe va a ser hecho. Conforme a tu fe va a ser hecho. Tu momento va a llegar. Tu momento va a llegar y cuando eso suceda vas a darte cuenta que valió la pena. Valió la pena cada lágrima, valió la pena cada segundo de espera, valió la pena cada oración pronunciada, cada lágrima derramada. Cuando te des cuenta y puedas entonces darte cuenta de que Él estuvo en tus procesos más difíciles, Él va a recompensar tu esperanza, Él va a recompensar tu fe. Tu milagro está en camino, iglesia, tu milagro está en camino, tu milagro está en camino. Y después de haber atravesado el desierto, después de haber pasado por valles de sombra y de muerte, vas a encontrarte con el favor y con la bendición de Dios. Ahí está, levanta tus manos al cielo, ahora Espíritu de Dios, ahora Jesús. Acá está el Maestro de Galilea.
Acá está el carpintero. Acá está el que sanó, el que restauró. Acá está el que dio vida. Y hoy vino por vos. Vino por vos. Quizás está pasando una situación difícil. Hoy está acá. Hoy está acá. Él hoy vino. Él te llamó. Nadie puede venir a Él sin que Él lo llame primero. Así que si estás en este lugar es porque Él preparó todo. Porque Él quiere bendecirte. Porque Él quiere que algo pase en tu vida. Que algo pase en tu casa. Porque Él quiere que algo pase en tu cuerpo. Porque Él quiere que tu cuerpo sea sano. Él quiere que tu mente sea sana. Él quiere que puedas vencer lo que hoy te está atormentando. Que seas libre, libre de culpa y cargo. Que puedas perdonarte, que puedas perdonar. Hoy está acá. Hoy está acá. ¿Cuántos creen que Él lo puede hacer? No te escuché. ¿Cuántos creen que lo puede hacer? Y entonces yo quiero que hagamos algo. Conforme a tu fe. Recordá lo que dijimos recién. Conforme a tu fe. No es lo que nosotros hablamos, no es lo que nosotros decimos, sino que es lo que marca la diferencia, nuestras acciones de fe. Y hoy vamos a tener una acción de fe. ¿Estás listo? Acción de fe es lo que va a terminar decretando y lo que va a terminar determinando cuán lejos vamos a llegar o cuán cerca nos vamos a quedar. Y hoy en el nombre de Jesús, no importa lo que estás esperando, Él te lo va a dar. Él te lo va a dar. Él lo va a hacer. Y vamos a tener una actitud de fe. Quizás el milagro no es para vos, o quizás sí. Quizás es en el cuerpo, en la mente, en el corazón. Quizás es para un familiar, como esa mujer que fue y declaró que a pesar de la distancia el milagro iba a ocurrir, iba a suceder. Hoy acá está el que tiene el poder para hacerlo todo. No es a través mío, no es a través del pastor, es a través de la fe que hoy vos trajiste para depositar en Él. Vamos a tener una actitud de fe. ¿Estás ready?